La Revolución Mexicana se avecinaba. Comenzó en 1910. Porfirio Díaz se preparaba para su séptima reelección presidencial. Gracias a la publicación llamada La Sucesión Presidencial, creaba un ambiente de esperanza. Francisco Madero ganaba popularidad, pero fue encarcelado en San Luis Potosí, creando así el Plan de San Luis, proponiendo una revolución el 20 de noviembre. El 6 de noviembre de 1911 por fin toma posesión presidencial, pero lo trataron de derrocar 3 veces a Madero. La tercera lo lograron, pero los ataques más importantes fue el de Huerta y el de Zapata. En 1913 fue asesinado junto con su vicepresidente Pino Suárez. El gobierno de Huerta no satisfacía a los Estados Unidos y Carranza nombró a un ejército constitucionalista. Mientras tanto, Pancho Villa tomaba Torreón. Huerta mantenía el ejército y lo amplió a 150,000 hombres. Mientras tanto, el gobierno de Carranza se instalaba en Orizaba. Cerca de un año de guerra regular entre los revolucionarios había terminado con la victoria carrancista, y en 1917 es promulgada la Constitución. Zimmerman propuso un trato con Carranza, el cual se negó. Hasta 1929 se creó el primer partido, llamado el Partido Nacional Revolucionario. La presidencia de Obregón se caracteriza por vencer a Pancho Villa, porque él era un hombre socialista y capitalista y era en pro de los Estados Unidos. El Maximato tuvo un periodo de 6 años entre 1928 y 1934. Calles le confió por un periodo de un año a Emilio Portes Gil la presidencia. En ese periodo daba por finalizada la era de los caudillos y abrir la era del Estado institucional con la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Calles controló todos los ministerios sin la necesidad de asumir la presidencia. Cárdenas alcanzó la presidencia en diciembre de 1934 y desenmascaró a Calles, que provocó que Calles fuera detenido y exiliado a Estados Unidos. Durante el régimen de Cárdenas se crearon instituciones de enseñanza superior como el Instituto Politécnico Nacional. El 18 de marzo de 1938 anunció los problemas de las compañías petroleras y la posterior expropiación petrolera. En 1939, Manuel Gómez Morín funda el Partido Acción Nacional, con apoyo de católicos y respaldo económico de Monterrey. En 1940, Manuel Ávila Camacho gana las elecciones con unas leyes electorales fraudulentas. El PRI dominó el panorama electoral por más de medio siglo. Adolfo Ruiz Cortines es recordado como un administrador mesurado y austero. Con él hubo un desarrollo estabilizador sin crecer la inflación. Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, fue un presidente popular, izquierdista y además creó el ISSSTE. Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, terminó el periodo sin inflación, así como el conflicto estudiantil de 1968, que buscaba desestabilizar su gobierno y después del conflicto declaró que salvó al país de la guerra. Luis Echeverría se hace con el poder en 1970 y está hasta 1976. Abogado de la Ciudad de México que buscó la conciliación con la izquierda, incluyendo a personas a su gobierno que apoyaban el movimiento del 68. En su tercer año fundó el Infonavit. En el papel internacional apoyaba a los gobiernos marxistas. Gracias a su mal gobierno, llegó una devaluación de la moneda en 1976. De 1976 a 1982, el abogado López Portillo se hace con el gobierno, y su sello fue el gasto sin medida, por lo que duplicó la deuda al final de su mandato, casi 85 millones. En el 82, el abogado Miguel de la Madrid evita que el sistema colapse, sin que el país avance, y bajan los niveles de vida, y los subsidios gubernamentales terminan. En 1988, el economista Carlos Salinas consigue bajar la inflación, de 150 a 10%, modifica más de 5 artículos de la Constitución mexicana, y con la muerte del arzobispo Posadas y Colosio, hundió más el gobierno de este. En 1995, el PIB cae más de un 6% con Ernesto Zedillo, y en el 1998 se corta el gasto público y se empieza a ganar confianza en México. En el 2000, el candidato del PAN, Vicente Fox, gana después de más de 70 años, inconsistencia en sus decisiones y en su opinión. En 2006, el nuevo candidato del PAN gana, Felipe Calderón Hinojosa. Fue el candidato más joven al PAN y al gobierno. En 2012, el abogado nacido en el Estado de México por la UP, Peña Nieto, gana las elecciones. Su pasado político empieza en 2005, cuando se vuelve gobernador de México hasta 2011. Entre las obligaciones del Estado estaban proteger el sistema capitalista,
participar como mayor inversor y dictar reglas para el desarrollo. Al frente del Estado había una élite política que se dividía en tres grupos. Los técnicos, que consistía en un grupo de burócratas muy bien preparados pertenecientes al campo económico. Los políticos veteranos, cuya base institucional nacía de puestos electorales. Y por último, el ejército profesional, que perseguía a los guerrilleros y defendía la ley y el orden. La rivalidad entre los políticos y los técnicos era un tema recurrente en la política mexicana desde el decenio de 1950. El papel del Estado en la economía nacional aumentó gracias a López Mateos. El desarrollo del norte de México aumentó de manera desproporcional en comparación con el desarrollo del centro de la nación, tanto económica como cultural y políticamente. El fraude electoral de 1988 fue el anuncio de una transformación en la posición de la Asamblea Legislativa, que hasta entonces había sido un instrumento débil y subordinado del PRI y la presidencia. José Woldenberg, el fraude electoral, que hasta la fecha no ha sido podido probar, ni se podrá, empezó con argumentos absolutamente fantasiosos. Dijeron que había 3 millones de votos perdidos cuando ellos sabían que estaban en un archivo especial. Luego inventaron un algoritmo, y para los que hemos estado ahí, eso es una cosa chafísima, para decirlo rápidamente. No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma.